en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 45 años que soy sacerdote. En estos 45 años he confesado a miles de personas. En muy pocas ocasiones he encontrado a un penitente que pidiera perdón por los pecados de omisión. Contadas ocasiones. Y eso que al empezar la misa pedimos perdón por los pecados también de pensamiento, de palabra y de omisión. Pero nunca examinamos nuestra conciencia por los pecados de omisión. Son verdaderos pecados, a veces pueden ser incluso pecados graves. Si tú has visto una persona, por ejemplo, que está muriendo, un accidente de tráfico, y por no complicarte la vida pasas de largo, tú eres responsable, indirecto, pero responsable de lo que le ocurra a esa persona. Aunque tú no hayas sido el culpable del atropello, por ejemplo, pero no has ayudado, no te has parado a ver qué podías hacer o llamar por lo menos a la ambulancia. Del mismo modo, con otros asuntos, por ejemplo, la limosna, que es el tema del Evangelio de hoy. San Pablo, que fue encargado por los apóstoles para que en las comunidades que él iba formando hiciera una colecta para ayudar a los pobres de Jerusalén, sobre todo las viudas, los huérfanos. San Pablo dice que no se trata de que tú pases necesidad, dando de forma que te quedes sin lo que de verdad necesitas. Se trata de que compartas y que Dios además va a aumentar aquello que te queda respondiendo así generosamente a tu generosidad. ¿Somos capaces de hacer esto? El Señor pone el ejemplo hoy de una mujer que da muy poco, pero da todo lo que tiene, todo lo que puede dar. A veces me he encontrado con personas que no dan nada o dan realmente muy poco y que ponen este fragmento del Evangelio como ejemplo. Pues aquella mujer dio 2 monedillas. Dice, no, aquella mujer no dio 2 moneditas. Aquella mujer dio todo lo que podía dar. Ese es el ejemplo. Y por eso, a la hora de dar también la limosna, debemos preguntarnos si estamos ayudando con lo que podemos ayudar. La Madre Teresa de Calcuta decía que había que dar hasta que te doliera. Cuando te duela puedes parar, pero hasta que te duela tienes un enorme recorrido. Tienes que dar hasta que te duela, ahí te puedes parar, no sigas, porque ya no es voluntad de Dios. No que trate de que abandones tu familia o de que la tengas viviendo debajo de un puente porque tú hayas vendido tu casa para dársela a los pobres. Esa no es la voluntad de Dios. Pero hasta que llegues a ese extremo hay un enorme recorrido. Y no son solo los pecados de comisión los que hacemos, sino también los de omisión. Porque si tú no has sido generoso, entonces esa persona a la que podías haber ayudado se ha quedado sin ayuda. No eras culpable de la necesidad de esa persona. Posiblemente no lo eras, no la habías robado tú, pero podías haber ayudado y no lo has hecho. Por eso el Señor, en aquel maravilloso texto en el que habla del juicio final, dice que pondrá unas a su derecha y dirá, venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre, me habéis dado de comer. Y estos contestarán, ¿cuándo? Cuando lo has hecho al más pequeño. Y dice, id malditos de mi Padre,
Porque he tenido hambre, no me habéis dado de comer. ¿Cuándo? Cuando no lo has hecho al más pequeño. Pero no se trata de que el que tiene hambre la tenga por culpa tuya, que le ha robado. Se trata de que le haya robado quien le haya robado. Incluso aunque fuera culpa suya, tú podías ayudarle y no lo has hecho. Por eso insisto en la necesidad de examinar nuestra conciencia sobre los pecados de omisión, sin escrúpulos, sin caer en exageraciones, sin caer en radicalismo, sin caer en extremos. Pero el extremo no está solo por el camino de la generosidad. El extremo está, y más bien se cae en ese extremo, por el camino de la falta de generosidad. Analicemos nuestra conciencia también en la cuestión de la limosna. No es la única cuestión. No todo es dinero. Estamos siendo generosos con nuestro tiempo. Muchas veces es más escaso el tiempo que el dinero. A veces porque para poder sacar tu familia adelante no tienes más remedio que aceptar un trabajo que te complica, que te empeña, que te hace dedicar mucho tiempo y quisieras estar más tiempo con tu familia o con Dios y te cuesta trabajo conseguirlo. Y muchas veces no es posible elegir, o tienes ese trabajo o no tienes ninguno. Y por lo tanto, tienes que aceptarlo con todas las consecuencias. Pero no siempre es así. Hay otras opciones y otros momentos en la vida. Por ejemplo, los jubilados. Estas personas ya, todavía muchas veces que están sanas y son hábiles y ya no tienen ese compromiso laboral tan intenso. ¿Qué estás haciendo con tus dones, con tus cualidades, con aquello que has recibido de Dios, empezando por el tiempo? También tendremos que dar cuenta a Dios de eso. ¿Cuánto tiempo viendo la televisión? No digo que no haya que verla, pero ¿cuánto tiempo viendo la televisión? ¿O cuánto tiempo viendo las noticias? ¿Y no podrías dedicar una parte de ese tiempo a rezar más? ¿O hacer algún tipo de voluntariado social? ¿Ayudando en tu parroquia? ¿Colaborando en algún centro de la iglesia, por ejemplo, de ancianos? ¿O en alguna actividad, iniciativa pública? El Señor nos está pidiendo que seamos generosos. Pero nos lo está diciendo porque tiene derecho a esa generosidad. Tiene derecho a nuestro agradecimiento. Y el agradecimiento no basta con expresarlo con palabras, tiene que expresarse con obras. Y las obras de agradecimiento son, en primer lugar, cumplir con nuestro deber. Esos son la ciudad de Nazaret en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras que estaban allí le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Navidad. Feliz Navidad.
El texto que acabo de leer es el Evangelio de la misa de la medianoche, de la misa del gallo. Y es un texto, uno de los 4 que tenemos hoy previstos en la liturgia, es un texto que pone de manifiesto sobre todo la debilidad de Dios. Y es sobre esto, sobre lo que quiero meditar e invitar a meditar en esta noche santa, en este día santo, la debilidad de Dios. Parece un contrasentido, incluso un absurdo, porque Dios es fuerte. Dios es el fuerte por antonomasia, Dios es el todopoderoso. Dios es el creador, el omnipotente. A Él le debemos todo y su poder es tan extraordinario que ha creado este universo espectacular, tan grande que, según los científicos, hay más estrellas en el universo, es decir, como el Sol, más que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Este todopoderoso, este ser tan grande, ¿por qué se va a hacer pequeño? ¿Por qué se va a hacer un hombre? ¿Por qué va a nacer en esas condiciones paupérrimas, pobrísimas? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que venga a este rincón de su inmenso universo y que se haga uno de nosotros por amor a nosotros? ¿Cómo cabe esto en la imaginación? ¿Cómo cabe en la razón que el Todopoderoso se haga ser humano? Y dentro de los seres humanos, un niño. Y un niño recién nacido. Y un niño recién nacido de una familia pobre. Y un niño recién nacido que tiene que ver la primera luz de sus ojos en una cueva de ganado, en una aldea de un rincón de ese imperio romano. ¿Cómo cabe esto en la cabeza? Porque ese Dios, que es realmente el Todopoderoso, es también el Todo Amoroso. Ese Dios es amor. Dios es amor, dirá más tarde el apóstol San Juan cuando escriba. Dios es amor. Ahora bien, el Todopoderoso es, pongamos un ejemplo, es como un millonario, como un rico, un muy rico. ¿Qué hacemos los pobres delante de un rico? Pues vamos a pedir ayuda, limosna, favores, ayúdame a conseguir un trabajo, dame un crédito. Pedimos. Y esta fue siempre, históricamente, la relación del hombre con la divinidad, considerada la divinidad como un solo Dios, los judíos, o como muchos dioses, el politeísmo de los paganos. Dios es el rico, el hombre es el pobre va a pedir al rico. ¿Y qué siente el pobre cuando pide al rico? Una cierta humillación. ¿Siente amor hacia el rico que le da la ayuda? ¿Siente agradecimiento? Debería, pero ¿lo siente? Quiero contar una historia, porque esa historia fue para mí muy importante cuando la leí por primera vez. Era un grupo de chicas, ahí estaba la fundadora del movimiento de los focolares, Chiara Lubich, y sus primeras compañeras. Iban en Roma a ayudar a la gente necesitada, iban de dos en dos en uno de los barrios de Roma, el barrio que está cerca de San Pablo Extramuros, la Garbatella. Iban allí, era entonces un barrio marginal después de la Guerra Mundial, y cuentan que había una anciana a la que iban a ayudar, limpiarle la casa, quizá llevarle algo de comida, no lo sé. Iban a ayudar a la anciana una vez a la semana, y esta era siempre una mujer muy malhumorada,
a esas jóvenes, esas muchachas que iban a ayudarla, la recibía mal. Hasta que un día, una de ellas, de las dos que iban, se sintió indispuesta. Y llegó a la casa como estaba previsto y le dijo a la anciana, malhumorada y gruñona, le dijo: no me encuentro bien, ¿me puede usted ayudar, por favor? ¿Tendría usted algo, qué sé yo, no sé qué le pediría, una infusión o algo, alguna medicina, porque no me encuentro bien? Aquella anciana se retiró, acudió con lo que había pedido, la ayudó, y contaban aquellas muchachas, lo dejaron así escrito en un delicioso libro que recuerdo haber leído en mi primera juventud, que se llamaba Primeros Pasos, que aquella anciana cambió completamente. ¿Por qué? Porque ella siempre había sido motivo de ayuda, pero nunca ella había podido ayudar. Siempre recibía y nunca la permitían dar. Estaba allí, en su casa, acudían aquellas jóvenes amables y serviciales y le daban su compañía, la limpieza de la casa, lo que fuera. Pero nunca le pedían, hasta que un día necesitaron su ayuda y ella se sintió digna, ella se sintió útil, ella sintió que también, a pesar de su ancianidad y de su pobreza, también valía para algo. Yo entendí una cosa hace muchos años, cuando leí ese libro, yo creo que tendría 17 años, no tendría más. Entendí que Dios se había hecho hombre y se había hecho débil para permitirnos a nosotros hacer algo por Él. Él lo hace todo por nosotros. Pero ¿qué podemos hacer nosotros por Él? Somos como la anciana que todo lo recibe. En cambio, el Dios débil, el Dios niño o el Dios crucificado, que es cuando se vuelve a mostrar en su total debilidad al nacer y al morir, en la cueva de ovejas y en el madero de la cruz. Ese Dios débil te dice: ayúdame tú, te necesito, ayúdame tú. Y eso lo hace para que podamos hacer algo por Él. Escribe Saint-Exupéry en su delicioso libro El Principito, cuando cuenta el diálogo entre el zorro y el niño, el Principito le hace decir al zorro, están hablando de las rosas que hay en el jardín, y le hace decir al zorro: lo que tú hagas por tu rosa será lo que haga a tu rosa importante para ti. El amor que tú pones es lo que hace que eso, persona o cosa, ser humano o rosa de un jardín, hace que eso sea importante para ti. Dios es importante para ti cuando tú eres capaz de hacer algo por Él. Y tienes que hacer algo por Él por agradecimiento, porque Él te lo ha dado todo. Pero al hacer algo por Él, estás haciendo lo tuyo. De alguna manera, esa rosa no es ya una rosa. Al haber hecho algo por esa rosa, se convierte en tu rosa. Ahora es la tuya, porque te debe haberla fumigado para quitarle las orugas, o haberla abonado para que el rosal tenga más vida y tenga unas rosas más espléndidas y bellas. Ahora es tu rosa. Lo que has hecho por esa rosa hace que esa rosa se convierta en tu rosa y sea importante para ti. Este es el secreto de la Navidad. Y cuando uno mira a estos primeros personajes, después llegarán los magos de Oriente, pero cuando mira a los primeros personajes en torno al débil Hijo de Dios que acaba de nacer, miras alrededor debilidad. Una joven mamá, me imagino que llena de paz,
de fuerza, de esperanza, pero también preocupada. Primer parto y único parto, pero su primer parto, nunca había tenido otro y ya no tuvo más. En aquel momento era su primer parto. En aquellas condiciones, sola, sin su madre, sin su tía Isabel, sola, con aquel buen hombre, José, que seguro estaba más nervioso que ella, en aquellas condiciones antihigiénicas, una cueva de ovejas que por muy limpia que hubieran querido dejarlo, era una cueva de ovejas. Debilidad en María, debilidad e impotencia en José, que se sentía mal porque no había sido capaz, y no era culpa suya, de encontrar un lugar digno para que naciera el Hijo de Dios. Debilidad, fragilidad, pobreza, pequeñez en los primeros que acuden a adorar a esa frágil criatura. Unos pastores, unos pobres, que acuden además a dar lo que podían. ¿Quién llevaría un poco de leche de oveja? ¿Quién llevaría un quesito? ¿O quién, seguramente, una piel curtida de oveja para poder calentar a la mamá, al niño, en aquellas condiciones de una noche fría del mes de diciembre? Son todos pobres. Los pastores, la Virgen, San José, son todos pobres, son todos débiles, pero sin embargo han descubierto que hay alguien más débil que ellos, el recién nacido. Y esa ayuda al débil, al Dios débil, es lo que les va a hacer a ellos grandes, importantes, lo que les va a hacer a ellos convertir el niño Dios en su niño Dios. Lo que hagas por esa rosa hará que esa rosa sea importante para ti y se convierta en tu rosa. ¿Cuál es la enseñanza? Dios te lo da todo. ¿Qué haces tú por Dios? ¿Qué haces tú por Dios? Si no eres capaz de hacer algo por Dios, no has entrado en el misterio espiritual del cristianismo. Dios es el Todopoderoso. No mermamos nada en nuestra fe sobre el poder de Dios. Es el Todopoderoso, es el Creador, es el Omnipotente. Pero es el amor que se pone como un niño o como un crucificado delante de ti pidiendo ayuda. Y eso lo hace para que tú crezcas, aunque Él tenga que disminuir. Lo hace para que tú le sientas tuyo. Lo hace para que tú seas capaz de amar. Lo hace por ti. La ayuda que te pide es por tu bien. Se ha hecho débil para que tú seas grande, para que tú seas fuerte, para que tú te sientas útil. ¿Qué haces tú por Dios? Los hombres habían adorado a Dios o a los dioses, a la divinidad, de muchas maneras, algunas terribles, como ofreciendo sacrificios humanos, los dioses de la vecina Fenicia. Habían adorado a Dios, habían acudido a los 1000 templos que había en el mundo a pedir, pero no había amor, había interés. Acudían al rico a pedir la limosna, ofrecían su pequeño don o sacrificio, la ovejita, la fruta, y se marchaban. En cambio ahora resulta que el Dios te necesita. ¿Y tú qué vas a hacer? Decirle, yo vengo a pedir, no vengo a dar. O decirle, gracias Señor, que me permites ayudarte. Gracias Señor, porque me permites hacer algo por ti. Yo que lo recibo todo de ti, tú Señor, me permites hacer algo por ti. Así que en esta Navidad, empieza por decirle esto: Señor, en mi debilidad, en mi pequeñez, en mi estado de pecador,
permíteme que haga algo por ti. Y lo que yo puedo hacer por ti es darte mi corazón y mis obras, pero empezar por darte mi corazón, por agradecerte tu amor infinito y por darte mi corazón. Hay otra cosa más en este maravilloso texto. Dice que los pastores fueron allí después del anuncio del ángel. Dice que de pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. A los hombres de buena voluntad Dios les da paz. ¿Quiénes son los hombres de buena voluntad? Aquellos que no piensan en sí mismos solamente. Aquellos que son capaces de hacer algo por el otro, y en este caso el otro es Dios. ¿Qué regalo da Dios al que le ama? ¿Qué regalo da Dios al que se compadece del Dios débil y acude a defenderle? San Dimas en la cruz, los pastores en el Belén. ¿Qué regalo le da Dios? La paz. Paz. Es decir, la felicidad. Cuando eres capaz de hacer algo por Dios, de darle tu corazón a Él, de ofrecerte a Él en agradecimiento, de pensar y actuar sabiendo que Él se ha hecho débil por amor a ti y que necesita tu corazón. Cuando eres capaz de hacer eso, ¿qué sientes? Paz, paz. Por otro lado, que el secreto de la vocación consagrada, de la vocación religiosa, de la vocación sacerdotal, ha dejado todo por agradecimiento a aquel que te ha dado muchísimo más, empezando por la vida y por la redención. Lo has dejado todo. Eres débil, eres pecador, eres frágil, pero lo has dejado todo por alguien que se ha mostrado más frágil y más débil que tú, aun siendo más fuerte que tú. Alguien que siendo fuerte se ha hecho débil, siendo rico se ha hecho pobre, siendo libre se ha hecho esclavo. Y tú has dejado todo por él. ¿Qué es lo que tienes? Paz, paz. Usando un concepto más moderno que no me termina de gustar, pero quizá para muchos es más fácil de entender, ¿qué es lo que tienes? Felicidad. Pero ¿cómo puedes tener felicidad? Precisamente la tienes paz, tienes felicidad, porque has salido de ti para preocuparte por el otro. Los pastores eran pobres. Salieron de la cueva de Belén más pobres, más pobres. ¿Por qué? Porque dejaron allí el queso, la leche, la piel de oveja. Salieron más pobres, no mucho más pobres, pero algo más pobres. Y salieron en cambio más ricos, salieron llenos de paz. Cuando tú amas a Dios, cuando defiendes a Dios, cuando entregas tu vida por Dios, incluso hasta la consagración, lo que tú das, aunque te cueste, es nada comparado con lo que recibes. ¿Por qué? Porque lo que recibes es el mayor de los tesoros. Estás recibiendo la paz, estás recibiendo la alegría de vivir y el sentido a tu vida. Piensa en el niño de Belén, piensa en María, en José, en los pastores, piensa en los pobres. Son pobres, son débiles, pero hay uno que es más pobre, hay uno que es más débil. El Dios fuerte se ha hecho pequeño para que tú te hagas grande. Dile hoy al Señor: Señor, cuenta conmigo. Señor, aquí estoy para darte mi pobre corazón, mi pequeña limosna. Quisiera construir una catedral de santidad y apenas puedo hacer una cueva. Aquí está mi cueva, Señor, para... ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros.
cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Josafat, posiblemente un santo obispo mártir desconocido para muchos, pero tuvo una gran importancia y su ejemplo y su herencia sigue siendo muy importante. Él era obispo de la Iglesia ortodoxa, pero comprendió que la ruptura de la Iglesia ortodoxa con la Iglesia católica, año 1054, había sido por motivos políticos y no por motivos teológicos, porque la cuestión del filioque, esa palabra que se introduce en el credo, y es que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, era una cuestión ciertamente menor y que no justificaba, y que se podía entender bien, además por ambas partes, no justificaba un cisma. Así que San Josafat, unido a otros sacerdotes y laicos de la actual Ucrania, decidió pasarse a la Iglesia católica con unas condiciones. Por ejemplo, tenían que respetarse las tradiciones litúrgicas, la celebración litúrgica al modo ortodoxo, igual que el idioma. Tenía que respetarse también el matrimonio de los sacerdotes, es decir, en la Iglesia ortodoxa, y por tanto entre ellos también, se ordenaba a hombres casados. No es que se casaban los sacerdotes, sino que primero estaban casados y después se les hacía sacerdotes. Y se fundó lo que se conoce vulgarmente con el nombre de Iglesia Uniata, es decir, los unidos a la Iglesia católica, los que volvieron a la unidad con la Iglesia católica, que tienen una cierta importancia, minoritaria, desde luego, en Ucrania, pero también en otros países del entorno, en Rumanía o incluso en algunas partes de Polonia. Los uniatas, católicos, de rito griego, que en todo son como los ortodoxos, pero que son verdaderos católicos y están unidos al Papa. Naturalmente esto no iba a resultarle gratis a San Josafat y murió mártir. Los que no querían esta unidad, los que les parecía que era una traición a la Iglesia ortodoxa, le mataron. La Iglesia reconoció que había sido asesinado por odio a la fe, lo declaró mártir. Una vez más, el ejemplo de un mártir nos indica cómo tenemos nosotros que comportarnos, hasta dónde tenemos que estar dispuestos a llegar. Yo quisiera decir una palabra sobre el Evangelio de hoy, porque el Señor nos hace ver que cuando cumplimos nuestras obligaciones, no estamos haciendo nada extraordinario. Estamos simplemente haciendo lo que debemos hacer. Y pone este ejemplo del campesino, dice que el pastor que llega y no le dice el señor de la casa, el dueño de la casa, de la finca, siéntate que yo me voy a poner a servirte, sino que le dice, pues mira, te vas a dar una ducha, te vas a lavar y sigue cumpliendo ahora la parte de tus obligaciones que hay en la casa. Cuando hacemos lo que se nos ha mandado, no tenemos por qué esperar que nos aplaudan. No hemos hecho más que lo mandado, no hemos hecho más que cumplir con nuestras obligaciones. Si el problema está en que ni siquiera llegamos a cumplir con nuestras obligaciones, tiene que estar Dios agradecido hacia mí porque voy a misa. En mi caso, como soy sacerdote, porque celebro misa. Tiene que estar Dios agradecido hacia una persona que no roba. Te voy a poner una medalla, no has robado. Tiene que estar una esposa agradecida porque su marido no la pega o no la engaña con otra mujer. Está haciendo lo que tiene que hacer, ni más ni menos. El agradecimiento es nuestro hacia Dios. Es nuestro porque Dios nos da la fuerza
la gracia para hacer el bien y evitar el mal. Y somos nosotros los que, sabiéndolo, muchas veces hacemos el mal que sabemos que no debemos hacer. Muchas veces en las conversaciones normales se escuchan frases dichas quizá sin pensar, pero que reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón, motivación de nuestros comportamientos. Tienes un problema y te encaras con Dios. Tienes fe y por eso te encaras con Dios. El ateo no lo hace, se supone. Tienes fe, tienes un problema, te encaras con Dios. Y le reprochas y le dices, ¿cómo puede ser que no me hayas escuchado mis oraciones? Yo que voy a misa todos los domingos. ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto a mí? En cambio a ese otro, fíjate, con lo malo que es. A ti te parece, por lo menos, que es malo, y quizá lo sea. A ese otro no le pasa lo que me está pasando a mí, o a mis hijos. ¿No? Ese reproche a Dios indica, sin que tú seas consciente de ello, que en el fondo piensas que le estás haciendo un favor a Dios al ir a misa el domingo, o simplemente a cumplir con tus deberes. Con respecto a Dios, ahí está el ejemplo de los mártires. Ni siquiera los que derraman su sangre por Él le hacen un favor. Están haciendo aquello que es nuestro deber, poner a Dios, nuestro Creador y nuestro Señor, en el primer lugar de nuestra vida. Pero es que con respecto al prójimo, también debemos pensar algo parecido, no igual, porque Dios es distinto, pero algo parecido. ¿Le haces un favor a tu mujer porque no la engañas? ¿O a tu marido porque no le engañas? ¿Estás haciendo tu deber? ¿Le haces un favor a tu padre porque es anciano y le cuidas? Estás haciendo tu deber. ¿Haces un favor en la empresa donde trabajas porque vas a trabajar y cumples tus horas? Estás cumpliendo con tu deber. Quizá miramos alrededor y decimos, ese otro no lo hacen. Es posible. Pero nosotros no tenemos que mirar alrededor, tenemos que mirar hacia arriba. Tenemos que mirar hacia Dios. Y tenemos que decirnos a nosotros mismos, Dios se merece